fascinan todos los procesos de hacer cosas que tienen que ver con máquinas o con algún tipo de pensamiento mecánico. De pequeña aprendí, por ejemplo, cerámica, aprendí también punto, aprendí a hacer bolillos y en todas estas prácticas lo que me fascinaba y lo que disfrutaba era estas formas, las tramas, las repeticiones, las variaciones pequeñas que iban haciendo grandes efectos en los objetos que creaba, pero sobre todo esa sensación de que detrás de todos los objetos había una especie de código secreto, casi la matemática que había por detrás, y con ello podía crear objetos. A lo largo de los años he sentido esa curiosidad creciendo en mí y me he interesado por máquinas y por procesos de hacer cosas que tienen algo así como del código, algo como por ejemplo este tejar de Jaguar que se dirige, digamos, con estos papeles, digamos, perforados, que es como el código, y que de hecho esta máquina fue el primer dispositivo que podíamos programar. Estudié arquitectura y de hecho hice mis prácticas de arquitectura en uno de los despachos que fue de los primeros en incorporar el ordenador como herramienta de trabajo y también uno de los primeros en España en tener un plotter. Y eso era increíble. O sea, el hecho de poder hacer algo en el ordenador y que luego saliera por esa máquina era una emoción tremenda. Entonces, digamos que no me ha costado mucho entender que las máquinas de fabricación digital, las cortadoras por láser, las fresadoras numéricas, para mí son como plóteres, solo que trabajan el material de verdad, el material en 3 dimensiones. Por eso me he dedicado a la fabricación digital, que para mí es como la traducción o la relación entre el mundo virtual y el mundo físico y material de las cosas. He hecho proyectos, cada proyecto que he hecho, de hecho, ha sido una excusa para testar o un proceso o una máquina o cualquier cosa. Por ejemplo, una instalación donde con 600 y pico banderas colgadas del techo creamos una especie de nube y que lo hicimos para testar la cortadora láser. O también meterme yo directamente a utilizar fresadoras para fresar paneles de madera en un proyecto de interiorismo donde ni siquiera me lo habían pedido, pero solo para testar los efectos que podíamos conseguir. Y también dedicarme a resolver problemas de fabricación de geometrías complejas para otros arquitectos o para empresas, etc., siempre con la excusa de probar cosas nuevas. Acabé dando clases de proyectos y de fabricación digital en varias escuelas de arquitectura, siempre con esa intención de que mis estudiantes tuvieran la misma experiencia que yo, que estuvieran muy cerca de las máquinas, que lo pudieran hacer ellos, que pudieran testar y que, en definitiva, pudieran aprender de trabajar con máquinas. Para mí, de toda esta experiencia, lo que queda es que una máquina, cuando tú puedes variar los parámetros de cómo fabrica cosas, de cómo corta, de cómo fresa, etc., es como si en realidad tuvieras una entrada hacia crear con ella, hacer cosas con ella, exactamente igual que cuando haces cerámica. De hecho, que la posición de tus manos tiene un efecto en el material y en el objeto. Y lo mismo pasa cuando trabajas con máquinas de fabricación digital. Para mí, la relación entre la máquina con la que trabajas, el material que utilizas y el proceso o, digamos, las instrucciones que vas a dar a ese proceso creativo, en realidad es la base de la creatividad. Sin embargo, con el uso de estas máquinas, las cortadoras láser, las fresadoras y todo esto, enseguida me di cuenta que en realidad la fabricación digital que había hasta entonces no era más que automatizar procesos que ya conocíamos antes del ordenador. Es decir, cosas que hacíamos a mano antes. Por lo tanto, no íbamos mucho más allá. Sin embargo, las cosas han cambiado. Han cambiado porque ha aparecido en escena una tecnología que se llama impresión 3D. Eso quiere decir que es una tecnología con la que podemos hacer objetos en 3 dimensiones directamente desde el ordenador,
porque se van haciendo capa por capa, una impresora que va depositando material o solidificando o endureciendo, pero donde los objetos se hacen capa por capa. Esto es como mágico, porque de hecho, cuando trabajábamos con una fresadora, empezábamos desde un bloque de madera, y eso era fácil de entender. Tenemos un bloque de madera, lo escarbamos y luego obtenemos un objeto. Vale, muy bien. Pero con la impresión 3D pasa algo distinto, y es que empezamos de la nada, y de repente se va construyendo un objeto para llegar a una cosa tridimensional. Absolutamente mágico. Lo que pasa con la fabricación 3D es que de repente, como no tenemos un molde, no es que hagamos un objeto con un molde, sino que lo imprimimos desde cero, podemos hacer geometrías totalmente complejas y totalmente raras. Podemos variar estos objetos porque ya no tenemos ninguna relación con aquel concepto del estándar, ¿no? Ahora imprimimos cada objeto por separado y por lo tanto puede ser infinitamente variable. Podemos hacerlo además totalmente personalizado a la persona, porque digamos, tenemos escáneres en 3D que pueden tomar las medidas exactas de las personas. En definitiva, la impresión 3D para mí es un cambio radical de paradigma. Y esto está pasando en muchas disciplinas y aunque y a lo mejor aún no es del todo visible, pero es que está afectando a muchísimos campos. Por ejemplo, en el campo de la gastronomía hay muchísima gente que se dedica hacer básicamente impresión en 3D de comida a base de depositar, digamos, pongamos gotitas de diferentes ingredientes o capas de diferentes ingredientes. Imaginaros todo lo que esto puede suponer, por ejemplo, en relación a una alimentación totalmente personalizada a cada uno de nosotros. En medicina también están pasando cosas, porque, por ejemplo, empezamos a imprimir datos datos físicos, de cosas que ni siquiera vemos. Es decir, por ejemplo, la cara de tu bebé, que puedes sacar de una ecografía o de un escáner en 3D. Y ahí puedes verle la cara a tu bebé antes de que haya nacido. También están haciendo impresión de tejidos humanos, y que, en principio, todo esto, digamos, podemos imaginar que los tatuajes del futuro ya no serán 2D, sino que serán 3D. Uno se va a poder imprimir, por ejemplo, orejas y implantarse orejas en el brazo. En definitiva, se está abriendo un campo experimental increíble. Muy bien, ¿y qué pasa en arquitectura? Esta es la cuestión. En arquitectura, digamos, hace ya algunos años que han habido unos ingenieros, ni siquiera arquitectos, sino ingenieros, que han empezado a inventar máquinas para imprimir a gran escala. Porque todo lo que os he explicado, tanto la gastronomía como la medicina, todo esto, pasaba a una escala muy chiquitina. Entonces, a mí me interesa la gran escala. Este es un caso de alguien que inventó una máquina para depositar hormigón, como si fuera una pasta de dientes, con la idea de que uno llegaría a imprimir casas en un futuro, directamente en el lugar. También en la Toscana hay una gente que está dedicándose a imprimir en piedra. Eso es casi como mágico, a base de capas de arena y aglutinante. Se va imprimiendo capa por capa, luego la arena que queda suelta se saca y uno consigue, digamos, componentes arquitectónicos en piedra artificial. Yo tuve la suerte de poder trabajar con ellos y, de hecho, para mí, digamos, la experiencia, además de estar cubierta de arena de arriba abajo, fue que era una emoción increíble poder pasearme por una impresora 3D que era más grande que yo. Eso era increíble. Pero lo mejor de todo fue ponerme al mando y apretar print de algo que era arquitectónico. En ese tiempo, en la Toscana, la verdad es que pensé mucho en esto de imprimir casas. Qué cosa, ¿no? Y reflexioné que quizá en la naturaleza ya hay animales, insectos que ya se construyen sus casas desde hace un montón de tiempo. Entonces, a lo mejor
podíamos empezar a mirar esos sistemas y podíamos empezar a reflexionar. Por ejemplo, los pajaritos que hemos visto cogen bolitas de barro y se construyen sus nidos, digamos, depositando una bolita de cada vez. Con lo cual, estos nidos ya son casas imprimidas en 3D. Las abejas también. Las abejas son como pequeñas impresoras que trabajan en comunidad y de manera súper inteligente, además se adaptan en tiempo real a otras impresoras y, digamos, colectivamente son capaces de crear unas estructuras increíbles y maravillosas. El problema es que yo no puedo pedirle a las abejas que me construyan una casa, ¿no? Sin embargo, sí que los humanos tenemos tecnología y, digamos, tenemos herramientas en este momento que, por ejemplo, podríamos decírselo a un robot que hiciera una casa. Entonces, mi fascinación, la verdad, es que ha empezado a ampliarse a todo este tema de la robótica y sobre todo en aquellos, digamos, ejemplos de robots que están siendo desarrollados para caminar fuera de los laboratorios, para correr, para adaptarse a los medios, para reconocer el medio en el que están. Desde esta perspectiva y con todas estas posibilidades, la verdad es que me hago dos preguntas. ¿Será que la impresión 3D nos devuelve a una forma más natural de construir? Esa sería la primera. Y la segunda es, ¿cómo enfocamos entonces el diseño y la fabricación por impresión 3D en la construcción? Entonces, a eso me he dedicado en los últimos años, tuviendo, digamos, la suerte de poder trabajar con mentes jóvenes y mentes súper creativas que han sido mis estudiantes. Y hemos hecho, digamos, toda una serie de proyectos alrededor de estas cuestiones. Por ejemplo, hemos utilizado material metálico, digamos, de reciclaje, para hacer una pasta que luego podíamos, con imanes, empezar a movilizar y empezar a endurecer en posiciones específicas. Y esta pasta la puede ir depositando una máquina y, por tanto, podemos controlar dónde se deposita y cuánta. Y así, digamos, tener la libertad de organizar la materia casi de forma magnética, pero mediante la impresión 3D en el sentido de ir añadiendo material. Entonces, aquí es donde empezamos a ver que hay una relación entre la máquina y el material. Nos hacemos nosotros nuestras propias herramientas, por ejemplo, para poder jugar con la distancia entre estos imanes y poder hacer cosas distintas. Nos construimos esta pinza que luego nos permite hacer experimentos porque la conectamos, por ejemplo, a la fresadora, hackeamos las máquinas que conocemos. Y entonces así podemos conseguir mover esta pinza de forma controlada y podemos entonces utilizar el ordenador como partner en esta historia. Luego, esta misma pinza la podemos colocar en otro instrumento, en un robot industrial, por ejemplo. Y así vamos ganando libertad de movimiento. Al mover este robot en diferentes posiciones, nosotros podemos ir creando unas estructuras que son extremadamente complejas. Y como estamos bajo el efecto de los imanes, esta pasta se solidifica sin tener tanto efecto de la gravedad. Y conseguimos crear estructuras que no serían posibles de ninguna otra forma. Porque si esto lo hicieras por capas, digamos, de la manera tradicional en la impresión 3D, tardarías mucho y además, digamos, no conseguirías la continuidad del material que conseguimos aquí. Entonces, esta arquitectura magnética, pongamos, imprimidas en muchas direcciones, es como una forma de reciclar el material y además crear posibilidades para la arquitectura. Otro material abundante que encontramos, digamos, disponible en muchas partes del mundo y totalmente in situ es la arena, ¿no? Se encuentra en desiertos, pero no solamente en desiertos, sino también en muchos otros sitios del mundo.
Nosotros hacemos experimentos utilizando esta arena como si fuera un soporte, un andamio, y sobre él depositamos un líquido de nuevo aglutinante que tiene la capacidad de solidificar esta arena. Y empezamos a crear secuencias y repeticiones. Y al sacar, digamos, al absorber o eliminar la arena que ha quedado suelta por debajo, la arena que no se ha solidificado, empiezan a aparecer estas estructuras consolidadas y totalmente orgánicas, casi por arte de magia, de nuevo. Entonces, para poder jugar de manera ordenada con la deposición de esta arena y la deposición del aglutinante, nos hacemos de nuevo nuestras propias herramientas, en este caso una especie de cabezal con 2 depósitos que de nuevo hackeamos la fresadora y lo colgamos de él para hacer, digamos, estructuras que podemos empezar a entender, que podemos empezar a programar, que podemos empezar a analizar incluso con el ordenador. Entonces, estas estructuras que salen, aparte de ser bellísimas, por lo menos a mí me lo parecen, se comportan también como una red de conexiones que forman unas cáscaras, digamos, muy resistentes. Nosotros imaginamos que estas cáscaras podrían ser espacios habitables o grandes umbráculos hechos directamente in situ, con materiales del lugar y con ideas de la impresión en 3D. También usamos arena mezclada con un aglutinante en forma de spray y nos hacemos, digamos, un brazo mecánico, robótico o algo así, con un digamos, no sé cómo se llama, un pinchadiscos, bueno, una cosa así de antiguo, lo hackeamos y nos lo convertimos en un robot. Es muy ligero, por lo tanto nos lo podemos llevar directamente donde hay arena y empezar a trabajar con él. Y nos damos cuenta que las estructuras que construimos siguen una lógica de que se mezclan, digamos, cómo funciona el spray, cómo se comporta la arena y el aglutinante y cómo se mueve el robot. En realidad son 3 factores que empiezan a emergir, el diseño empieza a emergir de estos 3 factores. O sea que poco a poco descubrimos la lógica y descubrimos que cada estructura que hagamos tiene un programa distinto, tiene un código secreto distinto. De esta forma, el ordenador también nos puede ayudar a crear estructuras muchísimo más complejas y analizar cuáles son sus posibilidades. Para mí, estas son las paredes de la nueva arquitectura, una arquitectura que es porosa, que tiene un montón de agujeritos, que puede, por lo tanto, a lo mejor ventilar de forma natural. O sea que no solamente está hecha con materiales naturales y en el lugar, sino que además también a lo mejor puede funcionar de manera más natural, exactamente como pasa con las construcciones hechas con insectos, por insectos. En algunos lugares del mundo, además, hay materiales que son, en este caso, demasiado abundantes y que a lo mejor sería bueno de que pudiéramos reciclar. Este océano de plástico, digamos, podría ser perfectamente la materia prima de una arquitectura imprimida en 3D y que sea en plástico y que sea una arquitectura flotante, así por ejemplo. Por esta razón investigamos este tipo de materiales que, como el plástico, se funden cuando están calientes y se solidifican cuando los pones en contacto, por ejemplo, con un líquido frío, como la cera. Y creamos máquinas para la impresión de plástico o para la impresión de cera, digamos, donde el movimiento de los cabezales, depositando este material líquido que se solidifica instantáneamente, son como las nuevas formas de hacer esto. Entonces, aquí veis a mis estudiantes haciendo sus máquinas. Esta es una máquina que se inventaron ellos. Y un poco el proceso de ir haciendo estas nuevas construcciones donde en realidad la geometría surge de casi la coreografía de los cabezales. Entonces es muy fácil para nosotros pensar, ok, ¿cómo vamos a ir a la gran escala? Y nos imaginamos estas nuevas máquinas que son como
como submarinos, de hecho, que tienen estos cabezales que pueden abrir y cerrar y que a lo mejor conseguimos que puedan trabajar de forma autónoma, que puedan ir y trabajar además en comunidades, como estos robots submarinos, y que puedan, por ejemplo, imprimir todas juntas, como las abejas, estructuras que fueran de un tamaño muy superior a ellas. Entonces, la verdad es que quizá por ahí encontramos una manera de tratar nuestros desechos plásticos y darles un camino un poquito más útil. Y a lo mejor delante de retos como el cambio climático nos va a tocar imprimir nuevos territorios que podamos habitar. La relación entre código, forma, proceso, etcétera, se ve muy claro cuando uno empieza a imprimir con barro. Porque de hecho se reflejan muy bien las variaciones que se consigue al cambiar, por ejemplo, la distancia a la que depositas el barro o el tipo de consistencia del barro. Empezamos a ver que en realidad hay algún tipo de trayectorias cuando son continuas que nos sirven para imprimir mejor y además nos permiten crear estructuras que sean huecas y que por lo tanto sean más ligeras y que a lo mejor también nos puedan servir como sistemas de ventilación más inteligentes. Aquí veis, digamos, parte de la simulación que hacemos. El ordenador nos sirve muy bien como para simular el proceso que luego va a pasar con la máquina. Y vemos que para determinados ángulos críticos el barro, por ejemplo, colapsa. Y entonces podemos utilizar, digamos, esas herramientas de optimización y de simulación para ver qué geometrías son las que quizás son más eficientes y funcionan mejor. Entonces, veo que en un futuro muy, muy próximo, estas herramientas y estos procesos que estamos desarrollando las acoplaremos a máquinas o a robots que serán capaces de ir al lugar y que serán capaces de imprimir directamente arquitectura in situ. Espero que trabajen en colaboración y que por lo tanto puedan construir una arquitectura más compleja, de forma que sea en sí mismo más diferente y que la podamos hacer muchísimo más sostenible. Para nosotros, el futuro de la impresión 3D, en arquitectura, claro está, pasa por entender que hay una relación entre máquina, material y proceso, y que deben ser específicos para la gran escala. En cuanto a la máquina, nuestra premisa es, vamos a hackear, personalizar otros dispositivos y probar nuevos procesos. Vamos a usar máquinas pequeñas, autónomas y vamos a pensar en grande. En relación al material, queremos defender el planeta, queremos utilizar materiales que sean materiales locales y que podamos encontrar en abundancia y quizás también, ¿por qué no?, recuperar técnicas de construcción quizás más antiguas o que ya se han implementado en el lugar y que son mucho más sostenibles. En relación al proceso o al código, eso de la programación de las máquinas, dejemos que las formas que construimos, el diseño, surja del comportamiento del material y de cómo funciona la lógica de la impresora. Optimicemos y utilicemos el ordenador como partner en ese proceso de diseño para que nos ayude a evolucionar hacia formas mucho más eficientes. En definitiva, yo creo que donde estamos ahora no es muy distinto de las lecciones que yo aprendí haciendo cerámica y seguro que estamos un poquito más cerca de construir como lo hace la naturaleza y de aprender de ella. Muchas gracias.